Los argumentos de Caronte habían conseguido tranquilizarme, pero no por ello me sentía más dichoso. La soledad comenzó a pesarme como una losa. El techo de la habitación pareció abatirse sobre mi cabeza y las paredes reducirse de tamaño. Me tendí en el suelo y permanecí encogido sobre mí mismo, en posición fetal, hasta que la sensación se disipó. Después de un tiempo volví a levantarme y oteé la zona de jardín que la galería cristalada me permitía contemplar. La lluvia se derramaba silenciosa sobre el césped. El manto húmedo y lujurioso cubría la tierra, penetrándola, copulando con ella, fertilizándola. Ambos espíritus se fusionaban y emitían sonidos sibilantes, cargados de cadencias armoniosas. Escuché atentamente el murmullo de las dos entidades entregadas al milagro de la procreación. Era un lenguaje de amor, pasión y deseo. La comunicación ingrávida de dos amantes impúdicos entregados a juegos eróticos. Me pregunté si algún día, en un pasado que la memoria no me hacía permisible conocer aún, yo había gozado del mismo éxtasis con una mujer. Sin saber el porqué, aquel pensamiento me resultó turbador y me alejé con premura del ventanal. Me sentía impotente y furioso, y renegando de mi destino, paseé la habitación a grandes zancadas, como un león enjaulado. Cuando logré sosegar mi espíritu, me tumbé sobre la cama y, obedeciendo a la inercia, abrí el cajón de la mesilla de noche. En su interior había un libro, tratado de filosofía. Rezaba la portada. Me congratuló el hallazgo y, cogiendo el volumen entre las manos, dejé que el azar eligiera la página por mí. Tanto el bien como el mal tienen un lugar necesario en el todo, decía Heráclito. La máxima era hermosa y aleccionadora, pero yo tenía mis dudas sobre el mensaje encerrado en ella. Me sonaba el conformismo. Tal vez aquellas palabras habían sido estudiadamente elaboradas para justificar el mal e imbuir en los humanos el sentido de la resignación, la sumisión y el acatamiento ante los deseos de una entidad relevante. En aquel momento se me vino a la mente Caronte y su opinión acerca de las palabras. Me dije que quizá él tuviera razón al decir que los vocablos no albergan más que engaño, aunque también cabía la posibilidad de que a través del conformismo se llegara a un estado superior del ser. Pensé que si esto último resultara cierto, quizá yo debiera adoptar una postura más resignada ante la adversidad. Pero no bien hubo asaltado mi mente este pensamiento, un conato de rebeldía hizo congestionar mi rostro. Al diablo con la resignación. ¿Por qué demostrarme sumiso? La sumisión halla su equivalencia en la claudicación y ambas son propias de imbéciles. Ya vale de lamentaciones. Con tanta compasión hacia mí mismo, no hago más que anular mi capacidad de reflexión. Me reproché y en aquel momento comprendí que mi vida era como un puzzle, que debía encajar las piezas para que adquiriese un significado. La premisa consistía en hallar la principal
y sucesivamente las restantes hasta unir el rompecabezas. Sin embargo, debía mantener la mente despejada si quería llegar a la conclusión del mismo. La inyección de valor surtió su efecto y me quedé felizmente trasvolado hasta que unos golpes en la puerta interrumpieron mi bienestar. ¿Puedo entrar, Adrián? ¿Estás visible?, preguntó una voz masculina. Después de haber otorgado mi permiso, alguien manipuló en la cerradura. Milaji abrió la puerta y se quedó apoyado en el umbral, sosteniendo entre sus manos las pertenencias, zapatos, camisa y jeans que previamente me habían sido confiscadas. Se habían encargado de su limpieza y ahora presentaban un aspecto pulcro, impecable. Pase, no tema, no voy a morderle. Ya veo que estás más calmado. Lamento interrumpir tu descanso, pero tienes visita. No puede ser Caronte, ya ha venido hoy. ¿Quién desea verme? No conozco a persona alguna, excepto a mi amigo. Pregunté, y al no recibir respuesta, insistí de nuevo. ¿Por qué no me dice quién es esa persona? ¿A qué viene tanto misterio? Pronto lo sabrás. Anda, vístete, dijo, entregándome la ropa. Te están aguardando. Esperó pacientemente a que yo me duchara y vistiera. Luego salimos de la habitación sin mediar más palabras. Me sorprendía tanto secretismo. No obstante, lo seguí hasta su despacho, donde esperaban dos hombres desconocidos, ocupando sendas sillas. Se levantaron presurosos al oírnos entrar y, sin saber el porqué, su presencia me incomodó. El más viejo, orondo y seboso, de facciones curtidas y tez picada de viruelas, se acercó a mí con la mano extendida, un gesto cordial. Buenas tardes, Sebastián Azcárraga, inspector de policía. Tanto gusto, dije, estrechando su diestra. Al tomar contacto con aquella piel porcina y sudorosa, sentí instintivamente un rechazo que me recordó a Caronte y la conversación que en su día habíamos mantenido sobre los antroponíricos, y un estremecimiento recorrió mi espina dorsal. El más joven se había quedado en segundo plano y solo se aproximó cuando supuse que su superior hizo las presentaciones pertinentes. Carlos Valdés, mi ayudante. ¿Cómo está usted?, dije, tendiendo la mano al subalterno. Será mejor que tomen asiento, caballeros, invitó Milaji con afabilidad. Gracias, es usted muy amable, agradeció el inspector, y haciendo un gesto de complacencia, se desplomó sobre uno de los sillones que ocupaban el despacho. Una vez acomodados, el comisario puso en marcha un magnetófono, sin tomar en cuenta si yo estaba de acuerdo en grabar la conversación. Me pregunté qué diantres querrían de mí, pero de pronto recordé los zapatos que había robado Caronte, que yo llevaba puestos en aquel momento, y con disimulo traté de ocultar los pies a la inquisitiva mirada de ambos inspectores. ¿Es usted el señor Adrián Loan Gralte?, interrogó. El polizonte formuló la pregunta y el apellido quedó grabado en mi cerebro.
Sentí animadversión contra aquel fulano seboso por ser poseedor de una información tan apreciada para mí. Tentado estuve de preguntarle a mi vez quién le había otorgado el privilegio de saber lo que yo ignoraba. Pero controlé las palabras que a borbotones pretendían salir de mi boca y respondí evasivo. Tal vez. ¿A qué se debe el honor de esta visita? El doctor Rizaure nos ha comunicado que lleva usted 5 días ingresado en la clínica. ¿Podría detallar dónde estuvo y qué hizo durante el periodo anterior a su ingreso? No creo sea de su incumbencia. Adrian, intervino Milaggi, debes responder a las preguntas que se te formulan. No me parece que esté obligado a responder, al menos no antes de saber qué motiva este interrogatorio. Exijo una explicación al respecto o de lo contrario daré por terminada la entrevista. No es usted el más indicado para imponer condiciones, dijo con gelidez el comisario. Creo que los ciudadanos gozamos de ciertos derechos, dando por supuesto que vivimos en un país democrático. Corríjame si me equivoco, inspector Azcárraga. Puede solicitar la presencia de un abogado si lo desea, pero le comunico que no son más que preguntas de rutina, dijo el ayudante del inspector, intermediando con diplomacia. Solo queremos cerciorarnos de que no es usted la persona que buscamos. Atendiendo los ruegos del doctor y en deferencia al estado en que se encuentra usted, hemos venido personalmente a tomarle declaración en lugar de requerir su presencia en la comisaría. Ahora, señor Loan, abusando de su amabilidad, le estaremos muy agradecidos si nos permite impresionar sus huellas digitales. Por favor, ¿es necesaria tanta ceremonia por la sustracción de unos simples zapatos? ¿Zapatos?, exclamaron al unísono intercambiando miradas perplejos. Ojalá no fuera más que eso, señor Loan, se apresuró a decir el subalterno. Por desgracia, el asunto que nos ha guiado aquí es mucho más grave. ¿De qué se trata, pues? Pregunté arrogante. Pues lo cierto es que intentamos esclarecer un caso de homicidio. La cara de los dos hombres se pintó la expectación y mantuvieron un silencio hostil, aguardando una reacción delatora por mi parte. ¿Homicidio?, repetí pasmado. ¿Por qué razón sospechan que estoy involucrado en un asesinato? ¿Necesitan cargarle el marrón a alguien para justificar el sueldo que ganan, señores? Milaggi intervino con rapidez al observar que mi rostro se tornaba lívido de coraje. Inspector, creo que ya ha sido suficiente. Mi paciente necesita descanso. De acuerdo, señor Rizaure. Por hoy no le molestaremos más con nuestra presencia. Azcárraga hizo una seña al petimetre de su ayudante y ambos se dirigieron hacia la puerta. De pronto, el inspector pareció recordar algún detalle y detuvo la mano en el pomo. Ah, por cierto, y dando media vuelta, como quien no quiere la cosa. Señor Loan, considérese bajo la custodia del doctor Rizaure mientras duren las investigaciones. Hubiera querido evitarte este trance, pero no me ha sido posible, dijo el doctor, no bien los inspectores hubieran abandonado la estancia.
Lo siento de veras. Gracias. No me lo agradezcas. Mi deber es ayudarte en todo cuanto esté en mi mano. Te conozco lo suficiente como para no dudar de tu integridad. ¿Qué me conoce, señor Milaji? Por favor, deja ya de llamarme así. Pues, ¿cómo he de llamarle? Pregunté con un deje de hastío en la voz. Me llamo Joseph. Aunque no lo recuerdes, hace años que somos amigos. Dentro de unos días, cuando te des cuenta de que no miento, me gustaría que tuvieras a bien explicarme quién es ese hombre al que aludes de continuo y por qué te causa tanto trastorno. Está bien, doctor. Estoy demasiado agotado para discutir sobre su identidad, pero le estaría muy agradecido si me dijera... Sí, continúa. ¿Quién es la víctima? Pues lo lamento, ya no puedo entretenerme más, aseguró, fingiendo que consultaba el reloj. Tengo mucho trabajo acumulado. Mañana hablamos, ¿de acuerdo? Y levantándose del sillón me indicó la salida. Vamos, te acompaño a tu habitación. Ya en el dormitorio sacó un par de píldoras de un frasco, las depositó en el hueco de mi mano e hizo que las ingiriera. Pero no se fue acto seguido, sino que a la espera de que me hicieran efecto, se dispuso a hojear el libro de filosofía que se hallaba sobre la mesilla de noche. ¿Te importaría dejármelo cuando hayas terminado de leerlo? Parece interesante. No sabría decirle, ya que apenas sí he leído un par de páginas. No obstante, el libro no me pertenece. Pienso que debería pedírselo al propietario. Es tuyo, Adrián. Lo llevabas dentro de la bolsa, afirmó sorprendido. ¿A qué bolsa se refiere? A una que portabas cuando te ingresaron. ¿Yo? Eso es imposible. A no ser... ¿Es una bolsa de viaje? Sí, sin duda es de Caronte. La habrá dejado olvidada. Ajá. ¿Quién es Caronte, Adrián? Un colega. ¿Cuánto hace que cultivas esa amistad? No mucho. ¿Por qué? Me gusta saber con quién te relacionas. ¿Dónde os habéis conocido? Tras la apariencia de inocentes preguntas, se ocultaba una forma sutil de interrogatorio. Sin duda era muy hábil. Pero iba aviado si creía que no me daba cuenta de la maniobra. Es largo de explicar, dije, reprimiendo un bostezo. Estás que te caes de sueño. Debes acostarte, Adrián. Buenas noches. Cerró la puerta con suavidad e hizo girar la llave en la cerradura. Las pastillas comenzaron a surtir el efecto deseado. Cambié la ropa de calle por el pijama, me introduje en el lecho y apenas transcurridos unos minutos me quedé profundamente dormido. Me desperté al filo de la madrugada, cuando una enfermera entró sigilosa en la habitación. Me colocó un termómetro en la axila, dando por sentado que continuaba bajo los efectos soporíferos de la medicación. Situó una mano bajo mi nuca, me elevó ligeramente la cabeza y me introdujo un comprimido en la boca. A pesar de tener la mente abotargada, me dije que no debía permitir que nada ni nadie siguiera anulando mi capacidad de pensar. Oculté el comprimido bajo la lengua y no bien la enfermera hubo abandonado la estancia, me dirigí al baño
y lo arrojé al inodoro. Regresé a la cama y volví a quedarme dormido, satisfecho de haber tomado aquella decisión.